Bueno, vamos a hacer un estudio estadístico, pero esta vez lo vamos a hacer completo, se va a hacer con datos agrupados. La idea es comprender cuáles son todos los procesos que se hacen para manejar cuando tenemos muchos datos, y eso que aquí es una cantidad muy pequeña, ¿sí? Sin embargo, quiero que observen una cosa, o sea, si ustedes se dan cuenta, hay muy pocos datos que se repiten. Si nosotros eso lo hiciéramos por una tabla de repitencia, o sea, sería una tabla demasiado extensa. Cuando pasa eso, nosotros recurrimos a algo que se llama agrupar datos. La agrupación de datos se hace de la siguiente forma. Lo primero que yo tengo que hacer es identificar cuál es el dato menor. ¿Cuál es el dato menor de todos ellos? 12, ¿cierto? O sea, en la situación tenemos que se va a hacer un estudio de cuántos metros cúbicos de agua se consumen por bimestre. Se toma la muestra de 5 casas por cuadra en un barrio que se compone de 12 cuadras, es decir, vamos a tener 60 casas, ¿cierto? El dato menor que nosotros tenemos es 12. ¿Y el dato mayor cuál será? 66. Entonces, el dato menor que tenemos nosotros es 12 y el dato mayor que nosotros tenemos acá es 66. No hay ninguno más grande que eso. ¿Listo? Bien. Entonces el dato mayor es 66. Entonces, lo primero que yo hago es evaluar de a dónde hasta dónde van, ¿sí? O sea, cuál es la cantidad de elementos que nosotros podríamos tener acá. Entonces lo que vamos a hallar es el rango. El rango básicamente es saber cuántos datos hay entre el dato menor y el dato mayor. Entonces el rango, tomamos el dato mayor y el dato menor y hacemos la resta. 66 menos 12 me da 54. A ver, 66 menos 12 es 54, muy bien. Listo. Entonces nosotros tenemos 52 datos. Imagínense si nosotros 54 datos. Si nosotros hiciéramos el conteo por cada uno de ellos, tendríamos elementos que van desde el 12 a ver cuántas veces se repiten, del 13 cuántas veces se repiten, del 14 cuántas veces se repiten. Entonces eso sería un trabajo demasiado dispendioso. Entonces, sabemos que tenemos 54 datos. Vamos a ver en cuánto lo podemos distribuir, ¿sí? De qué forma lo podemos distribuir. Y eso no se hace al azar. No es que yo diga, vamos a escoger de 12 a 24, de 24 a 36. No, hay una fórmula específica que me permite determinar eso. Esa fórmula es la siguiente. Entonces es 1 más 3.3 por logaritmo de n. Entonces aquí vamos a entender qué es esa n. N es muestra. ¿Y nuestra muestra de cuántos elementos se compone? 60. O sea que nuestro n va a ser 60. O sea que en este caso, si yo quiero hallar cuál va a ser el número de elementos, el número de clasificaciones que nosotros vamos a hacer, sencillamente aplico esta fórmula. Esta fórmula se llama número de intervalos. Entonces básicamente yo lo que voy a hacer es tomo el 1, le sumo, tomo este 3.3 y lo voy a multiplicar por logaritmo de 60. Entonces, si ustedes se acuerdan, todas las operaciones tienen una prioridad y una forma de hacerse. ¿Qué se resuelve de primeras acá? El logaritmo. El logaritmo, ¿cierto? Entonces aplicamos logaritmo de 60. Logaritmo de 60 es igual a 1.77. Si nosotros lo redondeamos sería 1.78, ¿cierto? 1.8, perdón. Ese resultado lo vamos a multiplicar ahora por 3.3 y al resultado le vamos a sumar 1. Entonces 1.8 por 3.3 es igual a 5.9 y 5.9 más 1 es igual a ¿cuánto sería? 6.9, pero como yo no voy a decir, van a haber 6.9 clasificaciones, uno habla, las clasificaciones las habla en términos de enteros, van a haber 6 o van a haber 7, en este caso, si nosotros redondeamos 6.9,
ya sabemos que es 7. Eso significa que vamos a tener 7 intervalos. ¿Listo? ¿Qué son los intervalos? Va a ser el número de elementos, va a ser el número de clasificaciones que vamos a tener. Entonces, para eso, ¿yo qué voy a hacer? Vamos a hallar algo, es saber de a cuánto va a ser el espacio que va a tener cada una de esas clasificaciones. Entonces, si yo sé que el número de elementos es 54 y que voy a tener 7 clasificaciones, ¿qué debería hacer entre esos dos elementos para encontrar el ancho? Dividirlo, ¿cierto? Entonces, a esto lo llamamos ancho del intervalo. Que consiste básicamente en tomar el rango y dividirlo en el número de intervalos, ¿cierto? O sea que en este caso yo voy a dividir 54 en 7. Esto lo voy a dejar con una cantidad de decimales, con un nivel de exactitud de 2 decimales, listo, de 2 décimas. Entonces 54 dividido 7, ¿cuánto es? 7.7 con 2 decimales, o da 7. ¿Qué? 7.71. Lo dejamos con 2 decimales únicamente para que sea más sencillo de hacer. ¿Listo? Ya teniendo esto, entonces vamos a comenzar a hacer el proceso. ¿El proceso de qué? De tabulación. Yo creo que ustedes han escuchado tabulación. Tabulación pues viene precisamente de tabla, y es organizar todo esto en una tabla para que sea de más fácil comprensión. Entonces aquí van a aparecer varios elementos. Esos elementos, cada uno tiene un nombre y tiene una labor específica. La primera va a ser XY. ¿XY quién es? XY para mí van a ser los intervalos que yo tengo, ¿sí? Eso tiene diferentes nombres. Yo lo puedo llamar variable o clases. Entonces, ¿cómo se construyen esas variables y esas clases? Entonces, básicamente aquí van a estar contenidos los intervalos. ¿Cuántos intervalos vamos a tener acá? 7, ¿cierto? ¿Cómo se construyen los intervalos? Lo primero, yo voy a tomar el dato menor. El dato menor es 12 y lo coloco acá. Los intervalos es como cuando usted le dicen se admiten niños de 12 a 16 años, punto. O sea, le están dando un espacio en el que deben estar encajados los elementos y los datos que nosotros tenemos. O sea que a mí me dicen que los datos van a estar de 12, pero ¿hasta dónde? Hasta 19. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, yo encontré el ancho del intervalo. El ancho del intervalo es qué tanto va a ser de amplio esto. Entonces, para hallar ese ancho del intervalo, yo tomo el dato menor y le sumo el ancho del intervalo. ¿Cuánto sería 12 más 7.71? 19.71. Una vez ya hecho esto, vuelvo y repito el proceso. 19.71 y le voy a sumar otra vez el ancho del intervalo. O sea, se repite el proceso. Vuelvo ya esta vez no con el dato menor, sino con el resultado del anterior. O sea que yo digo que el primer intervalo va de 12 a 19.71. El segundo intervalo iría de 19.71 a 27.4. A 27.4. El siguiente, ¿de dónde hasta dónde iría? De 27.4. De 27.4 a 34,8. 28.11. A 35,13, perdón. A 35,13. Ahora volvemos y construimos el siguiente. A 35,13 hasta 42.84. El siguiente, 42.84 a 50.55. ¿Cuántas veces tengo que repetir esto? 7 veces, ¿cierto? Entonces ahora vamos de 50.55 a 58.26. Y vamos ahora de 58.26 a 65.97.
97. Ya completamos los 7 intervalos. La idea ¿cuál es? Que el dato menor quede acá y que el dato mayor quede acá. Si ustedes se dan cuenta, el dato mayor allá es 66 y aquí tenemos 65.97, pero si nosotros hacemos redondeo, nos queda 66, ¿cierto? Una vez ya tenemos eso, hacemos lo siguiente. Cuando ya tenemos esa parte, vamos a hallar algo que se llama marca de clase. Es XY minúscula ¿Y cómo se obtiene esa marca de clase? Básicamente vamos a hallar un promedio entre estos dos elementos. Entonces, para hallar un promedio entre esos dos elementos, ¿qué se hace? Los sumo y los divido en 2. Entonces comenzamos a hacer eso. Por favor, me colaboran con el primero. 12 más 19.71 dividido 2. Recuerden hacer el proceso por aparte en la calculadora o use signos de agrupación, pero no va a escribir 12 más 19.71 dividido 2 porque la calculadora interpreta que primero realiza la división y luego sí la suma. Así que o lo especifica con paréntesis o lo hace por aparte. ¿Listo? ¿Cuánto daría? ¿Cuánto? 15.85. Listo, la siguiente, por favor. Si ustedes se dan cuenta, son procesos y son cálculos, o sea, son muy similares, por eso yo les decía que en Excel se puede realizar muy fácil, porque usted sencillamente aquí hace una fórmula que suma esta celda más esta celda y lo divide en 2. ¿Ven? Ah, aquí es 27,42, gracias. Listo. La siguiente, ¿cuánto es? 23.56. ¿Y la siguiente? 31.27. Ahora 31.27, el otro sería resultados como Matilda. 38.98. La siguiente sería 46,69. La siguiente sería 53, 54. 40. Entonces sería, 54.40, ¿cierto? Y la última sería 62.11. ¿Qué es la marca de clase? Entonces, obviamente yo no voy a hablar de los elementos que se encuentran de 12 a 19,71, sino voy a utilizar un elemento que me represente a todos ellos, y ese va a ser el promedio de ellos. ¿Sí me hago entender? O sea, si ustedes se dan cuenta, aquí hay cantidad de elementos, entre 12 y 19 hay muchos elementos, más que estamos tomando decimales. Entonces, en este caso nosotros vamos a decir, todos ellos van a quedar encerrados bajo esta característica. ¿Listo? O sea, los que están cercanos a 15,85, cercanos a 23, cercanos a 31 y así sucesivamente. Una vez hemos terminado esto, díganme. Sumo estos dos valores y el resultado lo divido en 2. ¿Listo? Bien. Entonces, lo que hago es tomar, se llama límite inferior y límite superior. Entonces, al límite inferior le sumo el límite superior y lo divido en 2. Y de ahí yo obtengo este valor. ¿Listo? ¿Quién es límite inferior? Todo lo que se encuentra a este lado. ¿Quién es límite superior? Todo lo que se encuentra a este lado. ¿Listo? Pues básicamente lo que hago es un promedio entre ellos dos. ¿Listo? Ahora,
Una vez ya tengo las variables o las variables o clases, tengo la marca de clase, voy a sacar algo que se llama la frecuencia. La frecuencia se simboliza con una F minúscula y una I. ¿La frecuencia qué es? Es cuántos cumplen esa característica, cuántos están entre estos datos. Entonces, aquí comenzamos a mirar lo siguiente. A ver, ¿quiénes se encuentran entre 12 y 19.71? Aquí va una cuestión. Si ustedes se dan cuenta, aquí está 19.71 y aquí otro 19.71. ¿Qué pasa si hay un 19.71? ¿A dónde iría? ¿Iría arriba o iría abajo? Entonces, se los explico así. Imagínense que esta es la pared de su casa y esta es la pared del vecino. Usted va hasta la pared del vecino, pero la pared del vecino no le pertenece. Ya eso es de la otra casa. ¿Sí me van a entender? Lo mismo pasa acá. Si yo tengo un 19.71, no le va a pertenecer a este, le va a pertenecer es al siguiente intervalo. ¿Listo? Entonces, aquí comenzamos a hacer el siguiente conteo, las frecuencias. ¿Cuántos se encuentran entre 12 y 19.71? Entonces comenzamos a mirar, entre 12 y 19.71. Aquí estaría este, 1, 2. Aquí estaría El último. 3, 4, 5, 6, 7, Ahí no está el uno. 8, Y menos. 8, listo. O sea que entre esta categoría nosotros tenemos 8. Ahora miramos de 19.71 a 27.42 y comenzamos. Entonces, en la primera, Profe, no es lo mismo que digamos, da 7.71 y lo aproxima a 8. ¿No es lo mismo hacerlo? ¿cómo, perdón? En ese caso, de 12 a 19.71, digamos que está la suma de 7,71. Y si Sí. lo aproxima, daría 8. Ah, no. O sea, si esto tiene que ver con esto, Sí, sí. no, eso son frecuencias, es sencillamente cuántos están dentro de esa categoría. Bien por la pregunta, ¿listo? Miremos acá. Entonces, ahora vamos a mirar entre 19 y 27 como para que ojalá aquí la frecuencia sea diferente, ¿listo? Entonces miramos, tenemos 1, 2, 3. No. 3, 4, 5, 6, solamente tenemos 6. Entonces aquí la frecuencia que nosotros vamos a tener es 6. ¿Listo? Siguiente. De 27 a 35. ¿27 estaría ahí? Sí. No, porque fíjense que 27,42 estaría aquí arriba. Entonces aquí, a partir de ahí, nosotros tomaríamos ya los valores superiores, o iguales o superiores a 27.4. Entonces comenzamos. Hasta 35, entonces 35, ¿será que cabe? Sí. Claro, 35,13 es menor que 35 es menor que 35,13, por lo tanto está ahí. Entonces este iría. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. Ay, perdón. Es 35. Tienen toda la razón. 5 y vamos. 6. A ver, repito. Seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. 6, 7, 8, 9, 10 con el 30. 10 y 10 únicamente. ¿Listo? El 29. ¿Cuál 29? Ah, 11. Tenemos uno más. Eso es de pronto lo delicado ahí. Es tener mucho cuidado con omitir datos. ¿Listo? Ahora de 35,13 a 42,84.
Entonces comenzamos. De la primera, 6 El 43. 36. No, acá no hay. Listo. De 36 a 42. El 46 a 1, 2, El 50, ¿no? de 36 a 42. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. O sea que aquí ya sabemos que en este hay 17. Listo. Siguiente. ¿Cuál sería? De 43 a 50. ¿Listo? Entonces, de 43 a 50. Entonces comenzamos. De acá. 1. De la siguiente. 2. De la siguiente. 3. Listo. 3. De la siguiente. De 51 a 58. Entonces, de 51 a 58 comenzamos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 58. 5, 6, 7. Y no hay más, ¿cierto? Y ya el resto sería lo que queda. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que serían los elementos de acá. ¿Listo? Bien. ¿Cuánto deberían sumar las frecuencias? 60. ¿Cierto? Porque son la cantidad de elementos que nosotros tenemos ahí, nada más que ya quedaron clasificados. Entonces, la suma de todos ellos debería dar 60. Probemos a ver si es así. 8 más 7, 15 más 3, 18 más 17, 28, 35, 35 más 11, 46 más 6, 52 más 8, 60. Y 60 va a ser mi población, mi muestra, perdón. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra muestra. Listo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Entonces, vamos a hacer otra cosa que se llama frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es sencilla de hacer. Colocamos este valor acá y luego vamos sumando. 6 más 8, 14, 14 más 11, 25, 25 más 17, 42, 42 más 3, 45, 45 más 7, 52 y 52 más 8, 60. Este valor debe quedar exactamente igual a esto. ¿Listo? Todo esto que estamos haciendo tiene una funcionalidad, ya van a ver para qué sirve cada una de ellas. ¿Listo? Seguimos con XY por FI. XY por FI, ¿qué es? Es tomar todos los valores de XY y multiplicarlos por los valores de FI. Es decir, todos los valores que nosotros tenemos acá los vamos a multiplicar por los valores que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, comenzamos. 15,85 por 8. Porfa. $126.8. 126.8.
La siguiente, 23,56 por 6. 141.36. 141.36. 31,27 por 11. 343.93. 343.97. Listo, siguiente, 31,98 por 17. 543.66. 540. 3.16. Punto 66. Punto 76. 66. 66. Listo. Siguiente. 46.69 por 3. Por 19. 887.11. 887.11. Listo. Por 19, ¿qué me dijo? Por 46.69 por 3. Sí, da un valor exagerado, ¿no? 129. ¿Por 13? Por 3. 140.07. 140.07. Listo. 54.40 por 7. Y 380.8. 380.8. Y por último, 62,11 por 8. 496.88. ¿Cuánto? 496.88. Punto 88. Listo. Si ustedes se dan cuenta, ¿por qué utilizamos esta XY y no esta XY? ¿Por qué creen? Por el promedio. Que era el promedio. Porque este es el valor representativo de todo esto, es el valor simbólico de todo lo que nosotros tenemos acá. Imagínense nosotros multiplicando esto por cada uno de los elementos que hay en todo esto. Entonces sencillamente para eso nosotros sacamos un valor simbólico. ¿Listo? Ese valor es el representativo de todos ellos y es con el que nosotros vamos a operar. ¿Listo? Una vez ustedes terminan eso, colocamos el resultado de la suma acá. 2000 ¿qué? 173.54. .54. Listo. Ya tendríamos la suma de ellos. Ahora, ¿cómo se calcula media, moda y mediana acá? Resulta que para la moda hay una fórmula, pero realmente, pues, la moda es básica. La moda es cuál fue la más elegida, cuál fue la que más se repitió. Y es evidente, ¿cuál fue la que más se repitió? La de 36. La moda se determina es de acuerdo al que más se escogió acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la frecuencia más alta fue este. Pero esa no es la moda no es 17. La moda es que 17 casas están consumiendo 38,98 metros cúbicos de agua. O sea que la mayoría de las personas que nosotros encuestamos están consumiendo entre este intervalo la cantidad de agua, ¿cierto? Entonces la moda para nosotros va a ser 38,98 metros cúbicos de agua. ¿Y qué me permite concluir con eso? Cuando a mí me dicen la moda es tanto, yo lo que puedo decir es la mayoría está consumiendo eso, la mayoría está haciendo eso. Entonces yo puedo decir aquí, la mayoría de las personas a las que nosotros les realizamos el estudio, la mayoría de las casas están consumiendo 38,98 metros cúbicos de agua. ¿Listo? Entonces siempre esto se va a referir a la mayoría. O la más escogida. ¿Listo? La otra. Mediana. La mediana la vamos a hacer de la siguiente forma. Hay otra fórmula en la que se puede sacar, hay varias formas. La forma más sencilla es la siguiente. Pasos. Paso 1. Toman a n, le suman 1 y lo dividen en 2. Es decir, ¿a quién tomamos? 60, le sumamos 1 y lo dividimos en 2 y eso me da 30,5. ¿Listo? Cuando yo ya tengo este valor, este no es la mediana. Aquí vamos al paso 2.
El paso 2 es esto, lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. O sea que este valor vamos a mirar acá dónde cabe. ¿Será que cabe aquí? No. ¿Cabe acá? No. ¿Cabe acá? Ahí. 30,5 cabe en 25? No. 42. Entonces cabe en 42. ¿Qué significa? Que la mediana vuelve a darnos en el mismo lugar, 35,13, 42,84 o 38,98, que es el valor representativo. Entonces en este caso la mediana es 38,98. ¿Pero qué significa eso? ¿Sí se acuerdan cuando nosotros los organizamos de menor a mayor? ¿Qué podíamos decir del valor que nosotros encontrábamos? Que la 38,98 es la mitad. Es la característica que tiene el sujeto que se encuentra exactamente en la mitad organizándolos de menor a mayor. Es decir, que lo que se encuentra a mano izquierda de él, ¿qué va a ser? Menos de 38,98. Y los que se encuentran a la derecha son los que consumen más de 38,98. ¿Cómo se concluye con la mediana? Así como con la moda se concluye la mayoría, con la mediana se concluye la característica del 50%. Es decir, yo puedo decir que el 50% de esas casas están consumiendo de 38,98 metros cúbicos o menos. ¿Sí me hago entender? O sea que yo ya sé que la mitad de esa población, más de esto, no están consumiendo. ¿Sí? Eso ya le permite a uno identificar más o menos cuál es el hábito de consumo que tienen. Y yo sé que la mitad después de ellos pues están consumiendo más de esto. ¿Sí? Esa sería la forma en la que nosotros podríamos concluir con la mediana. Y nos queda la última, que es la media. La media es esta. La fórmula de la media es la siguiente. Perdón, aquí se me fue, que es así. La fórmula de la media es esto. ¿Qué significa? Tenemos XI por FI, tenemos esta letra que es sigma. ¿Y qué significa? Significa sumatorio. ¿Esas son minúsculas las XI o son las mayúsculas? Es la XI minúscula, ¿sí? Entonces lo que me dice es multiplique XI por FI. Ya lo hicimos. Súmelo, ya lo hicimos. Y el resultado, divídalo en N. ¿Sí me hago entender? O sea, básicamente la sumatoria lo que dice es, haga la operación que usted le están diciendo acá tantas veces como lo puede hacer y sencillamente los resultados súmelos. O sea que, es decir, nosotros multiplicamos todas las XI por FI que teníamos, obtuvimos estos resultados. Después los sumamos. Una vez tenemos el resultado de la suma, lo dividimos en la población, en la muestra. Y el resultado que obtenemos es el promedio de lo que están consumiendo allá. ¿Me colaboras, porfa? ¿Cuánto daría? 36,225 metros cúbicos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que de todas esas casas nosotros pudiéramos quitarles a todos ellos el agua y repartirlo por igual, a cada uno le corresponde consumir de 36,225 metros cúbicos. ¿Sí? O sea, esto sería el consumo igualitario para todos ellos, sería repartirles a todos por igual. Eso sería la cantidad de agua que le correspondería a todos, independientemente de que algunos consuman más o algunos consuman menos. Es decir, que a pesar de que algunos están consumiendo mucho y algunos están consumiendo muy poco, si nosotros quisiéramos tener un valor de referencia, nosotros podríamos decir que todas las casas están consumiendo 36,225 metros cúbicos. Esa sería la forma de los cálculos. Esto nosotros lo vamos a repetir muchas veces. Para cálculo de medidas de tendencia central, para cálculo de medidas de dispersión, para cálculo de medidas de posición, se tiene que hacer este primer proceso. O sea que es importante aprender a construir el número de intervalos, el rango, aprender a hallar el ancho del intervalo,
aprender a construir los intervalos, a clasificar todo por frecuencias, a realizar todos estos procesos para poder continuar con todo ello. O sea, este proceso es uno de los bases para todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Listo? O primera vez. ¿Sí?